Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Recuerdan esa química tan especial que siempre se percibe entre Kerem y Ozge? Bueno, parece que no somos los únicos que la notamos. Hoy vamos a desvelar algo que Kerem ha dicho sobre los ojos de Ozge, y créanme, cuando lo escuchen, van a entender perfectamente de lo que hablo. Es de esas confesiones que te hacen ver la relación bajo una luz completamente nueva. Si son fans de Kerem y Ozge, o si simplemente aman las historias llenas de sentimiento y detalles que marcan la diferencia, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en esta revelación tan interesante, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y, lo más importante, no se perderán nada de lo que se viene. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que nos ha llegado es sobre Kerem Bürsin, y cómo describe a su compañera y, digamos, interés romántico, Ozge Gürel. Ustedes saben que estos dos han trabajado juntos en varias ocasiones, y cada vez que los vemos en pantalla o en eventos, esa chispa es innegable. Siempre nos preguntamos si hay algo más allá de la pantalla, ¿verdad? Y parece que Kerem no tiene ningún problema en compartir lo que siente, o al menos, lo que admira profundamente de Ozge. La cuestión es que se trata de algo muy específico y sinceramente muy poético. Hablamos de sus ojos. Kerem ha estado un poco reservado en general sobre su vida privada, pero cuando se trata de Ozge, parece que se le escapa alguna que otra joya. Y esta vez, la joya es un comentario sobre sus ojos que, según dicen, te deja sin palabras. Vamos a contextualizar un poco. Ellos compartieron escenas muy intensas en la serie Dolunay, y la química entre sus personajes, Ferit y Nazl, era tan potente que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, las sonrisas tímidas, la tensión, todo contribuía a esa magia. Y cuando los rumores de un posible romance comenzaron a circular, nadie se sorprendió. De hecho, muchos esperaban que algo así sucediera. Ahora, ¿es exactamente lo que ha dicho Kerem? Bueno, la frase que está dando vueltas por ahí es algo como: los ojos de Ozge son un universo. Imaginen eso. Un universo. No estamos hablando de unos ojos bonitos, o unos ojos que me gustan. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más evocador. Un universo implica infinitud, misterio, belleza indescriptible, la capacidad de perderse en ellos. Es una metáfora preciosa, ¿no creen? Piensen en la magnitud de esa comparación. Un universo tiene estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, todo un cosmos por descubrir. Al decir que los ojos de Ozge son un universo, Kerem está insinuando que en ellos hay profundidad, que hay mucho que explorar, que son hipnóticos y que te atraen irremediablemente. Es una forma de expresar que la belleza de Ozge, o al menos lo que él percibe de ella, va más allá de lo superficial. Hay algo en su mirada que lo cautiva, que lo fascina, que lo hace pensar. Y esto no es solo una simple apreciación estética. Cuando alguien dice algo así, especialmente en el contexto de una relación que genera tanta expectación, es natural preguntarse qué significa realmente. ¿Es pura admiración artística? ¿O hay un componente romántico mucho más fuerte detrás de estas palabras? Yo me inclino a pensar que es una combinación de ambas cosas. La admiración por la belleza es una cosa, pero compararla con un universo entero, eso ya es otra liga. Es hablar de la complejidad, de la riqueza interior que él percibe en ella. Además, Kerem no es precisamente una persona que se exprese de manera banal. Su forma de hablar suele ser bastante reflexiva, y cuando se trata de temas sentimentales o de relaciones, suele ser cuidadoso. Por eso, cuando suelta una frase tan potente como esta, es digno de analizar. Nos lleva a pensar en todos esos momentos en los que hemos visto a Ozge, en su actuación, en sus entrevistas, y cómo su mirada siempre tiene esa chispa especial, esa calidez, esa inteligencia. Recuerden las escenas de Dolunay. Había momentos en los que solo con mirarse, transmitían toda una historia. Ese tipo de conexión no se logra con cualquier persona. Requiere una sintonía, una comprensión mutua, y sí, una atracción que se ve reflejada en la mirada. Y si Kerem, que ha compartido tantas escenas con ella,
siente que sus ojos son un universo, es porque esa conexión va mucho más allá de lo profesional. Esta confesión nos da pie a pensar en muchos escenarios. Podría ser que Kerem esté completamente enamorado y esté expresando la inmensidad de sus sentimientos a través de esta metáfora. O quizás simplemente está reconociendo una cualidad única y cautivadora en Ozge que lo ha impactado profundamente. Sea cual sea la razón exacta, el hecho de que lo haya dicho públicamente, o al menos que la información haya trascendido, dice mucho. Demuestra que Ozge tiene un efecto poderoso en él, un efecto que él considera digno de ser comparado con la inmensidad del cosmos. Y esto, amigos, es lo que nos deja sin palabras. No es una frase cualquiera. Es una frase que evoca imagen, sentimiento y misterio. Es una frase que te invita a imaginar cómo serán esos ojos, qué secretos guardarán, qué pensamientos pasarán por la mente de Ozge cuando Kerem los mira así. Es, en definitiva, una declaración de admiración profunda y muy probablemente de amor. Pensemos en las implicaciones de esto. Si los ojos de Ozge son un universo para Kerem, entonces él está dispuesto a explorar ese universo, a descubrir sus misterios, a perderse en él. Es una invitación a la profundidad, a la conexión total. Y esto es algo que todos deseamos en una relación, encontrar a alguien cuyo universo estemos ansiosos por explorar. La verdad es que esta confesión nos da para mucho. Nos hace ver la relación entre Kerem y Ozge con otros ojos, valga la redundancia. Nos da pistas sobre la intensidad de lo que sienten, sobre la admiración mutua que existe. Y sobre todo nos recuerda lo hermoso que es encontrar a alguien que te haga sentir que estás ante algo tan vasto y fascinante como un universo entero. Ahora, lo que queda por ver es cómo evoluciona esta relación, o si ya ha evolucionado y esta es una forma de expresarlo. Pero una cosa es segura, el impacto de esta frase es enorme. Nos ha dejado a todos pensando, analizando, imaginando. Y eso es, precisamente, lo que buscamos cuando compartimos estas historias, ¿verdad? Queremos movernos, inspirarnos y a veces simplemente sorprendernos. En resumen, hemos hablado de la confesión de Kerem Bürsin sobre los ojos de Ozge Gürel. Hemos analizado la poderosa metáfora que utilizó comparándolos con un universo. Hemos reflexionado sobre lo que esto podría significar en términos de admiración, conexión e incluso amor. Y sinceramente creo que hemos llegado a la conclusión de que esta frase dice mucho más de lo que parece a simple vista. Es una declaración profunda, poética y que, sin duda, nos deja a todos sin palabras, contemplando la inmensidad que Kerem ve en la mirada de Ozge. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta confesión. ¿Creen que Kerem se refería a algo más profundo? ¿Han sentido ustedes alguna vez esa conexión tan intensa con la mirada de alguien? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ozge, o simplemente que disfruten de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.